Dinosaurios educando colibríes. Una frase que hoy día adquiere sentido para los docentes de mi generación, que hemos tenido que asumir el reto de llevar las nuevas tecnologías a nuestras prácticas de aula. Bienvenidos a esta pequeña reflexión. Yo soy Beatriz. Respecto a las afirmaciones que has manifestado en torno al anexo, entorno virtual de aprendizaje, luego has hablado posteriormente de los entornos personales de aprendizaje, me gustaría preguntarte qué diferencia hay entre ambos, pero sobre todo desde un punto de vista didáctico, ¿qué relación tiene tanto uno como otro con el aula? Bueno, pues yo creo que son dos conceptos poderosos que hoy podemos manejar e incorporar en el aula, ¿no? Entonces, un entorno virtual de aprendizaje es quizá el término más técnico que utilizamos para referirnos a una plataforma de aprendizaje, a un Moodle, a un aula virtual, a un espacio en Google Docs, incluso en el Drive, donde los alumnos, el docente, pero también a veces la administración de un centro o las familias de los alumnos pueden compartir distintos tipos de documentos, ¿no? Entonces yo creo que el futuro claramente va a ser que todas las aulas van a incorporar este espacio, ¿no? Porque es mucho más cómodo la gestión del día a día, o sea, descarga gestiones administrativas y tareas de entrega y de devolución de tareas y de trabajos en una nube que está siempre allí, que es segura, que es consultable para todos y permite que el aula se concentre el tiempo en la interacción, en la conversación, que es lo que genera más aprendizaje, ¿no? Entonces este es un concepto que, bueno, que se va a ir desarrollando y que lo interesante también es entender que se puede utilizar de distintas maneras y que no es solo un repositorio de fotocopias para compartir materiales, sino que puede ser un espacio de interacción viva entre los mismos alumnos para que aprendan entre ellos, no solo para que aprendan de lo que cuelga el profesor o de lo que dice el profesor, ¿no? Entonces este es un elemento que yo creo que está bastante avanzado. Otro concepto que quizá es más novedoso y que también está ahí y que yo creo que tiene una relevancia importante es el de entorno personal de aprendizaje, ¿no? Entonces eso es un concepto nuevo para algo que siempre ha existido, ¿no? Lo que pasa es que con Internet se ha multiplicado la importancia que tiene, ¿no? Si pensamos en un médico hace 50 años aquí en Bilbao, por ejemplo, o en un pueblo de Euskadi, un médico generalista, un médico de familia, pues probablemente estamos pensando en una persona que formaba parte de la Asociación de Médicos de Euskadi, quizá recibía un boletín de médicos generalistas o médicos de familia, una vez al año o quizá menos iba a un congreso español o vasco o europeo de médicos de familia, tenía unos amigos con los que a veces se llamaba por teléfono, se enviaba y recibía cartas, con otros colegas a lo mejor se veían una vez a la semana para tomar café en un club, ¿no? Entonces este conjunto de interacciones, de contactos profesionales, pero también en parte personales, este conjunto de acceso a recursos escritos, ¿no? Como boletines, revistas,
constituía de algún modo su sistema de actualización permanente, de formación permanente, ¿no? O sea, era su entorno personal de aprendizaje. O sea, los recursos que maneja para, de algún modo, seguir aprendiendo de una manera más autónoma, autodirigida, sin recursos necesariamente formales, ¿no? Claro, si estamos pensando en lo que ocurre ahora, pues las posibilidades que ahora tiene este mismo médico o cualquiera de nosotros son impresionantes, ¿no? Porque en la red lo tienes todo, o sea, todo o mucho o muchísimo está accesible a unos pocos clics. Entonces ya no es aquello de aprovechar todo lo que tengo o todo lo posible para estar al día, sino que ya es qué es de lo que tengo accesible lo más relevante para mi formación, ¿no? Y en primer lugar, ¿qué es lo que me interesa? O sea, ¿cuáles son las cosas que me interesan? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las webs, los foros donde tengo que estar para enterarme? Y cómo voy siguiendo, ¿no? Entonces esta es la idea del entorno personal de aprendizaje. Entonces, claro, en la época de Internet este concepto es mucho más relevante, ¿no? Porque las personas aprendemos mucho más por nuestra cuenta fuera de la institución escolar o universitaria o académica de lo que podíamos aprender antes, ¿no? Entonces, en este contexto, claro, lo que se plantea es que una tarea muy importante del docente es ayudar a los alumnos a construir, desarrollar, concienciar, ordenar un entorno personal de aprendizaje más productivo, más dinámico, más efectivo del sujeto, ¿no? Claro, es una idea más abstracta, más difusa que la del entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Es un concepto más amplio, ¿no? Y hay muchas maneras de llevarlo a cabo. O sea, una lista de favoritos en una carpeta de tu ordenador es un entorno personal de aprendizaje, ¿no? El conjunto de colegas que tú tienes que sigues en Twitter es en el fondo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que están trabajando en aplicaciones informáticas para formalizar eso, otras que intentan, pues, socializar el entorno personal de aprendizaje entre distintos alumnos para que aprendan entre sí. Hay distintos caminos de gestionar eso, ¿no? Pero la idea relevante es la de desarrollar este camino, que me parece inteligente porque realmente, o sea, los maestros, pues vamos a tener que asumir que el alumno aprende cada día muchas más cosas fuera de nuestras aulas y fuera de nuestro control, ¿no? Entonces es mucho más inteligente por nuestra parte no proscribir todo eso que aprende, sino todo lo contrario, enseñar a gestionarlo, a enriquecerlo, a compartirlo, a traerlo a clase y a negociar. WebQuest, pero el mismo concepto de Personal Learning Environment o entorno personal de aprendizaje, son dos ejemplos que yo he puesto en algunas ocasiones y también he escrito en algunos lugares de ejemplos de cómo yo autónomamente, a través de mi entorno personal de aprendizaje, llegué a aprender lo que es esto, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de las WebQuest, creo que lo he escrito en algún lugar, que bueno, pues ya hace muchos años, leyendo un artículo, apareció el palabrón, ¿no? Que además es particular porque, claro, se escribe con dos mayúsculas, ¿no? Web y Quest, con la doble V y la Q en mayúsculas, ¿no? Entonces dije, ¿qué es esto, no? Y en aquel momento, pues no me pareció un término relevante del artículo que estaba leyendo y pasé, que es una estrategia que utilizamos los lectores de decir, a ver, ¿esta palabra es relevante? No, pues la dejo, ¿no? Y me olvidé. Entonces, no mucho tiempo después, pues en un encuentro, alguien, pues hablando, me mencionó este término y yo lo asocié. Dije, ah, mira, esta es aquella palabra que había visto. Yo hice como que sabía lo que era, pero realmente no sabía lo que era, porque no lo había estudiado, y yo entonces estaba todavía trabajando sobre la escritura y en contextos más analógicos de papel, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo dejé pasar, ¿no? Y entonces ya aquello, ¿no? Que cuando no quieres, en catalán diríamos, no vols caldo, doncs tres tazas, ¿no? O sea, no quieres algo, pues aquí lo tienes. Entonces la palabra empezó a aparecer por todos los lugares, ¿no? Y dije, bueno, ya basta, ¿qué es esto, no? Entonces recuerdo que estaba en un curso en Cantabria, en la Universidad Menando Pelayo en Santander, aburridísimo, porque no tenía nada que hacer,
Y dije, ay, mira, pues una buena oportunidad esta noche para meterme a ver qué es lo de la WebQuest, ¿no? Y entonces pues me puse a buscar información sobre WebQuest. Entonces llegué a la web de Bernie Dodge en San Diego, vi lo que era, dije, ah, mira, pues bueno, pues es interesante, está bien, ¿no? Luego busqué más información y vi que había un artículo de Jordi Adell, que es una persona que me parece muy interesante lo que hace y que respeto. Entonces a partir de aquí dije, ah, pues si este escribe de eso significa que el concepto es interesante. Me bajé el artículo, lo leí. Había varios vínculos, exploré los vínculos, descubrí que había una comunidad muy rica de WebQuests en Cataluña, que había un repositorio de WebQuest para distintas áreas, que había... Bueno, entré un poco dentro de este mundo, ¿no? Y claro, yo nunca fui a un curso de WebQuest, nunca tuve un aprendizaje formal de WebQuest, ¿no? O sea, todo fue por mi cuenta. Sí que, claro, hice pues búsquedas académicas, utilicé criterios para evaluar la información, tenía ideas previas que supe aprovechar, ¿no? Y leí formalmente algunos artículos, ¿no? Como este que he comentado de Jordi Adell, ¿no? Y con el propio concepto de entorno personal de aprendizaje sucedió algo parecido, ¿no? Que de algún modo pues te vas empapando, como bueno, ya soy un poco viejo en este ámbito, pues ya conoces un poco cómo funcionan las cosas, cuáles son los autores de referencia, y a partir de aquí sabes si es un concepto potente o no lo es, ¿no? Y bueno, son ejemplos que pongo pues de cómo pues por mi cuenta he ido aprendiendo, he ido actualizándome sin necesidad de que haya un docente que me diga esto es relevante, ¿no? Solo manejando los recursos de información que tienes, ¿no?